Buenas noches, hermanos, hermanas que nos ven por este medio. Es hora de adorar al Señor, es hora de exaltar su nombre. Salmo 113, 1 al 4 dice: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Señor, en esta noche nos acercamos a tu presencia para adorarte, para exaltarte, para rendirte adoración a ti que lo mereces, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza. Tú eres, Señor, nuestro Rey amado. Tu nombre es glorioso. Tu nombre, Señor, para nosotros es hermoso. Por eso nos deleitamos adorándote, exaltándote. Con júbilo entramos, Señor, a tu santuario para bendecir tu nombre y exaltarte delante de todos los hombres, declarando que tú eres nuestro Rey, Señor, y que amamos estar en tu presencia, Señor, reunidos. Señor, es para nosotros un gozo, un deleite poder cantar alabanzas a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones, que tomes el control, Señor, y que recibas toda gloria, recibe toda honra, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, tuya es la majestad, Señor, y nosotros nos gozamos adorando y bendiciendo tu nombre. En esta noche te queremos adorar con todo nuestro corazón, entrando a tu presencia con gozo. Ven, es hora de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono está.
adoramos, Señor, estamos delante de tu presencia. Eres el único motivo de exaltar tu glorioso y excelso nombre, Señor. Jesucristo es la razón. Jesucristo es el motivo de nuestro cántico, de nuestro gozo, de nuestra alegría. Vamos a adorarle en esta hora, declarando con este canto que Él es la razón de nuestra canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Y Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Pues Él conoce mi corazón, existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Oh, le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Oh, la melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción.
Jesucristo es el motivo de mi canción. Sí, Señor, a ti te damos la gloria y te damos la honra en esta noche. Y declaramos que tu fidelidad es nueva, Señor, cada mañana, tu misericordia sobre nuestras vidas. Y podemos entonarte a ti tu fidelidad, Señor. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada, oh tu mirada, Señor, me llena de tu paz. Yo sé, Señor, yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Declarar una vez más, yo sé, Señor, yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llenas de tu paz. Oh Señor, esta paz que llena nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. Gracias por tu presencia en esta noche sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Que los bendiga, hermanos, que tengan un bendecido domingo. Estamos hoy empezando nuestra lección dominical. Vamos a continuar con este estudio que tenemos trimestral con el tema La obra misionera de la iglesia. Hemos estado estudiando en el libro de los Hechos. La semana pasada estudiamos el capítulo 10 con la conversión de Cornelio, usando el Señor al apóstol Pedro para llevarle el mensaje. Y continuamos en este domingo con la lección número 8. La colaboración de todos es imprescindible en la obra. El texto de oro está en Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiero que vaya conmigo a la lectura, a la porción de esta escritura en Hechos 11:19, y lea juntamente conmigo del verso 19 hasta el 30. Dice la palabra del Señor: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después
Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos mismos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esta es la porción en el capítulo 11 que está justo después de que Pedro regresa de la región de Cesarea, donde estaba este centurión romano llamado Cornelio, y que todo ese grupo de personas que le acompañaba, siendo romanos, recibieron el evangelio del Señor Jesucristo, y no solo eso, sino que fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. A Pedro le acompañaron personas de Jerusalén que eran férreos defensores de la ley judía, llamados aquí los de la circuncisión, pero ante la evidencia de la obra del Espíritu Santo, ellos no pudieron objetar nada en cuanto a cómo el evangelio estaba llegando a los gentiles. Y para eso, en esta lección que se llama La colaboración de todos es imprescindible en la obra, que nos lleva a ver cómo Dios va levantando personas, va incorporando personas conforme se necesita para llevar a cabo el ministerio en la iglesia, y de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a los talentos, a los dones que a cada uno Dios le ha dado. El fundamento de todo esto es que la obra no es de una sola persona. Aquí vemos una iglesia dinámica que no gira en torno a una persona en el sentido humano, porque todo en realidad debe estar centrado en la única persona, el que nos ha dado la salvación, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, muriendo y pagando con su muerte por nuestros pecados. La iglesia debe girar en torno a nuestro Señor Jesucristo, pero fuera de ahí es incorrecto, no está bien que se centre la obra de la iglesia en una persona o en un ministerio. Ciertamente Dios ha levantado hombres poderosos en la palabra, con un ministerio, y los ha puesto a ciertos en lugares de eminencia para llegar a todos, porque así es Dios. Dios pone de acuerdo a las necesidades en todos los niveles, en todos los estratos. Dios pone personas y hay llamados. Y de eso se trata esta lección, cómo Dios va levantando de acuerdo al lugar, a la cultura, al lenguaje, a todo esto. Dios va acomodando personas que comparten la fe del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, vamos a verlo desde este enfoque, esta porción acerca de cómo Dios necesita o establece colaboradores en su obra, en su iglesia. Y recordemos que ahí en el capítulo 8, donde nosotros estudiamos anteriormente la conversión del apóstol Pablo, vemos en el capítulo 8 cómo Esteban, al testificar, al predicarle a los judíos, ellos airados lo
lo martirizan. Dice el verso 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí vemos cómo se levanta una circunstancia difícil, adversa, contra la iglesia. Una gran persecución. Así dice el verso 1 del capítulo 8. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿En qué redundó todo esto? Redundó en que se cumpliera la palabra que el Señor Jesús les había hablado a todos sus discípulos. Y de esto, concluye Lucas, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Todos los que fueron perseguidos, los únicos que permanecieron en Jerusalén fueron los apóstoles. Entonces las circunstancias que se levantan aún contra la iglesia, y siempre primero que tener en cuenta es porque Dios lo permite. Además, no vienen sin un propósito, no son nada más porque vienen a provocar algo, sino que cumplen un propósito bueno en el plan de Dios. Esto hizo que al ser esparcidos, pues empezar a predicar el evangelio, como lo vimos primero con Felipe en Samaria, y después, con Cornelio ahí en Cesarea de Filipos. Y en el capítulo 11, verso 1, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y esto, aquellos celosos, ¿verdad?, de la religión ahí en Jerusalén, que no habían estado, sino que al Pedro llevarles el informe, ellos sí se escandalizaron. Aquí hay algo muy importante. A nosotros Dios nos ha manifestado su gracia. A nosotros, a cada uno de nosotros, en la forma en que nosotros vivíamos, en el tiempo en que nosotros estábamos lejos de Dios, Dios se manifestó a nosotros con su gracia. Pero la forma que a cada uno nos alcanzó es distinta. El asunto es que muchas veces nosotros encasillamos la obra de Dios, y lo que pasó aquí es que lo que se estaba manifestando era la multiforme gracia de Dios. Realmente pretender nosotros conocer todas las maneras en que Dios se manifiesta al hombre es muy pretencioso. Es imposible que nosotros podamos saber, conocer todas las formas en que Dios manifiesta su gracia. Y eso, cuando nosotros encasillamos la gracia de Dios, entonces nos convertimos en religiosos y nos convertimos en legalistas, que es lo que estaba pasando aquí. Ellos empezaron a disputar con Pedro cómo es que se había acercado, ¿verdad?, a aquella casa de hombres incircuncisos. Pero como nosotros leímos en la clase anterior, vimos cómo Dios se le reveló, cómo Dios tuvo que tratar con sus conceptos religiosos para que él entendiera precisamente la forma o la multiforme gracia de Dios, que él es el que precisamente Pedro escribe en Primera de Pedro 4:10, él escribió: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Creo que a Pedro le quedó bien claro, entendió muy bien que la gracia de Dios tiene muchas maneras de manifestarse, pero como ahí estaban también, le habían acompañado de ese mismo sentir del celo de la religión, pues no tuvieron más que reconocer. Ahí en el verso 17, en el capítulo 11, dice: si Dios
pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Ante las evidencias del poder de Dios, no les quedó más que callar. Ellos en ese momento no comprendían, pero así se estaba desarrollando el plan divino de salvación para toda la humanidad. Y lo difícil fue que a ellos les tocó ver lo que no habían visto. Yo creo que esa es una parte muy importante para meditar acerca de lo que hoy precisamente estamos viviendo. Estamos viviendo cosas que no habíamos visto. Y también cómo Dios se está manifestando, cómo la multiforme gracia de Dios se está manifestando en los hogares. No estábamos acostumbrados, pero las circunstancias llevaron a que cambiáramos nuestra dinámica y hoy vemos en los hogares y escuchamos testimonios precisamente de la multiforme gracia de Dios. Pero para poder recibir eso, necesitamos nosotros quitar de nuestra mente los argumentos religiosos. No son argumentos bíblicos, son argumentos que nosotros mismos hemos levantado, como el mismo Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Son fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Necesitan ser derrumbadas. Y ahí el testimonio que Pedro compartió acerca de la obra y el poder del evangelio en los gentiles fue irrefutable. En el versículo 19, que es donde inicia la porción, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Repasemos. En Jerusalén viene persecución, salen la mayoría de los que conformaban la iglesia en ese momento. Ellos habían llegado del extranjero, habían llegado a Jerusalén a la celebración del Pentecostés, de las fiestas, y estaban ahí. Por eso recordemos que cuando el Espíritu Santo se manifestó, entonces ellos le oyeron hablar en sus lenguas. Cada uno le oía hablar en su propia lengua. Cuando viene la persecución cobra mayor efecto en aquellos que no vivían, no estaban establecidos en Jerusalén, sino que al manifestarse la persecución, cada uno empezó a regresar a su lugar de origen. Y dice aquí que entre los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, sino solo a los judíos. Ellos se habían convertido en Jerusalén, donde ellos solamente lo que veían eran a sus hermanos judíos, los connacionales, pero luego dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí es importante aclarar el uso que Lucas da al término griegos es antes de que el evangelio llegara a los gentiles. Se refiere siempre a los judíos que tenían cultura griega, judíos helenistas, podríamos llamarle. Ellos venían de diferentes regiones. Mayormente podríamos decir que usaban el griego como una lengua puente. Es muy parecido a lo que sucede hoy, ¿verdad?, con el inglés. Hemos hecho algunas comparaciones del imperio griego con el dominio norteamericano que hay hoy.
ellos establecieron un estilo de vida, una forma de pensar y además su lengua era una lengua puente. Entonces lo mismo en aquel tiempo, la forma de pensar que estaba de moda, aunque dominaba el Imperio Romano, era de los griegos y además la lengua más hablada internacionalmente era el griego. Entonces, entre estos había unos griegos, dice aquí, y hasta antes de que se manifestara el Evangelio, el término griego se aplica a los judíos que venían del extranjero y que tenían una cultura griega, aunque eran de diferentes regiones. Y también aquí, en este punto, ya después de que vemos cómo el Evangelio llega a aquellos que no necesariamente eran judíos, primero hay una tendencia, es decir, se hace lo que está acostumbrado. Para nosotros yo creo que es más fácil relacionarnos, por ejemplo, si imagínese usted que tuviéramos que salir al extranjero, aunque ahorita no es posible, ¿verdad? Pero que en un momento dado nos encontráramos en Europa y supiéramos que hay una colonia de mexicanos, pues a lo mejor los buscaríamos. Y si tuviéramos precisamente la encomienda de llevar la palabra, pues yo creo que buscaríamos primero a los connacionales, porque nos sentiríamos tal vez identificados con ellos. Pero resulta que a lo mejor con nosotros viajaron también algunos que estudiaban acá, pero eran a lo mejor de Italia, de Alemania o de alguno de los países de allá. Y eso es lo que sucedió, porque ellos también creyeron y recibieron. Dice que había entre ellos unos varones de Chipre, originarios de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Son gente que tenía algo en común: el lugar de origen, la cultura. Dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mire, dos cosas que quiero que medite usted precisamente. A nosotros se nos facilita más hablar con las personas con las que tenemos empatía. Por eso es que los judíos se enfocaban a los judíos. Pero cuando iban con ellos, algunos que eran nativos de esos lugares a los que llegaron, ahí hubo otro punto de contacto, la cuestión cultural. Que estos, al tener puntos en común como la costumbre, podemos pensar el gusto por cierta comida. Por ejemplo, ahora que fuimos nosotros a Monclova, no perdimos la oportunidad para comer barbacoa como se hace allá en el norte. Entonces imagínense que uno anda solo y lo primero que llega es decir, oye, ¿quién hace? Mira, y empiezas a platicar acerca de la comida y cómo extrañas la comida. Entonces ahí hay un punto de contacto con esa persona. A lo mejor el estilo musical. Usted sabe que en las diferentes regiones que hay en México hay diferentes estilos musicales y además tenemos ciertos gustos. Nosotros hemos estado en iglesias donde, por ejemplo, toda la alabanza es en un estilo tropical. Hemos estado en alguna iglesia también donde toda la alabanza es estilo norteño y así. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos de entender que son oportunidades. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, a nuestros círculos. Hay varios círculos que nosotros tenemos cada uno en lo personal. Por ejemplo, la profesión. Hay algunos que son médicos y se relacionan con puros médicos. Ese es un círculo en el cual tienen temas en común, tienen un lenguaje que sirve como punto de contacto para compartir el evangelio. Hay algunos que son abogados, licenciados en Derecho, y tienen también un lenguaje y tienen un círculo de relaciones en el cual ellos se abran. Es difícil que, por ejemplo, yo vaya a hablarle a uno de ellos, pero uno que es abogado y que está dentro de ese círculo puede compartir, así como un hermano
esta semana nos compartía unos mensajes alusivos a la Escritura, de cómo en su círculo de abogados ya están hablando de la Biblia, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Pero es entre ese círculo, entonces es un punto de contacto. Puede ser ese círculo de contacto, por ejemplo, las amistades. No sé, a lo mejor excompañeros de la secundaria, excompañeros de la preparatoria o de la carrera profesional. Son círculos de relaciones. También hay círculos que están basados en las aficiones. Hay gente que le gusta pescar y se relaciona con las personas que pescan. Conocemos algunos que tienen la afición de la motocicleta y entran a clubes. Hay otros que están en la bicicleta y entran y se relacionan con gente que anda en la cuestión de la bicicleta. Y esos son círculos que tienen un punto de contacto en el cual uno fuera de ese círculo difícilmente puede acceder a esas personas, pero esas personas que están dentro de ese círculo de relaciones pueden ser un medio para llevar el evangelio. El trabajo es otro círculo de relaciones, las aficiones, por ejemplo, la música, como yo he compartido, como músico y además como técnico en audio, en sistemas y en electrónica. Tengo relaciones con personas en estas áreas, en el cual podemos nosotros entablar una conversación acerca de cada uno de estos temas, y además se abre la oportunidad para que compartamos el evangelio. Hay algunos que tienen un círculo de negocios, relaciones de negocios. Por su negocio, sus actividades profesionales son círculos válidos. Y otros, los estudiantes en su escuela, es un círculo que tienen relaciones en ese círculo, y ahí, eso es lo que está describiendo aquí, un círculo cultural. En este caso, por la cuestión de ser nativos de cierta región, entonces con los suyos pudieron, a lo mejor los que venían de fuera estaban visitando por la persecución, pero los que eran nativos de ese lugar tenían un círculo de relaciones que aprovecharon en ese momento para compartir el evangelio. Entonces esto es muy importante. El verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dice que Bernabé era de Chipre, y enviaron a Bernabé, su nombre significa hijo de profeta. Lo enviaron hasta Antioquía, de Siria, que está en el norte de Judea. Hasta allá llegó Bernabé, y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y aquí habla de esa colaboración. Todos debemos de ser predicadores del evangelio, todos. Aquí no es exclusivo de los que han estudiado el ministerio, se han preparado teológicamente, han estudiado alguna escuela bíblica, o porque tienen o desarrollan un ministerio o un liderazgo en la congregación. No, realmente estos que estaban compartiendo el evangelio eran aquellos de la misma iglesia que habían salido dispersos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llega la noticia, entonces los apóstoles de Jerusalén envían a alguien preparado, en este caso Bernabé, ungido con el Espíritu Santo, pero además entiende una posición, un liderazgo que él tenía ahí en la iglesia de Jerusalén, y fue un enviado. Fue enviado, ¿verdad? Como sabemos en el griego, lo que significa, fue enviado Bernabé, y él llegó, se regocijó, vio la obra, cómo se había extendido el evangelio, y exhortó. Y ese exhorto no es de que lo regañó,
les dio ánimo, les dio aliento, los animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice la descripción aquí de Lucas acerca de Bernabé, que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos como en un principio el instrumento Pedro le fue concedido, ¿verdad? Las primeras predicaciones donde vinieron multitudes a los pies del Señor Jesucristo. Y luego también como Pedro fue el instrumento, ¿verdad?, para llevar el evangelio a aquellos grupos de personas romanas, del grupo del centurión Cornelio. Lo estudiamos en el capítulo 10. Y luego dice en el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Ya en el capítulo 9, donde está la conversión, vemos todo lo que pasa y lo que hace Saulo, que en este momento se llamaba Saulo, y cómo él estaba en Tarso, había regresado. Había cierto tiempo, ¿verdad?, en el cual Dios, yo creo, el Pablo a lo largo de sus cartas va testificando, ¿verdad?, de cómo recibió, ¿verdad?, trato de Dios durante este tiempo. Y al llegar Bernabé, había sido enviado por la iglesia de Jerusalén a lo que estaba pasando en esta región, él considera que se necesita colaboradores. Estamos hablando de los colaboradores. Aquí se necesitaba gente preparada, gente capaz. Bernabé, que no era precisamente los nativos de Jerusalén, fue enviado porque precisamente él tenía perfil para estar en aquella región. Se dice que Bernabé era de Chipre. Pero no solo eso, aquí entra a la escena Saulo de Tarso, que también tenía incluso la ciudadanía romana, como ya conocemos parte de la historia de Saulo. Y aparte estaba muy preparado en cuanto a la ley. Había sido muy celoso de la ley. Él se describe como fariseo y muy celoso de la ley. Es decir, tenía tanto el fundamento del judío, pero también tenía este perfil cultural para hablarle a los gentiles. Y vemos cómo Dios, en su omnisciencia, en su soberanía, no es que Dios haya escogido a Pablo por lo que él era, sino que Pablo era lo que era por el propósito de Dios. La Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nosotros creemos que todo lo que hemos vivido, aún incluso antes de que nuestras vidas estuvieran bajo la cobertura de nuestro Señor, en todo eso Dios ya estaba obrando para que cumpliésemos un propósito. Y aquí vemos ya dos. Primero es enviado Bernabé, con ciertas características. Bernabé, al ver, se regocija, exhorta, pero ve la magnitud del trabajo y él mismo dice, esto no es para uno solo, y va en busca de Saulo, y dice aquí, hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Todos conocemos, ¿verdad?, acerca de del verso 26,
como en un principio, ¿verdad? El término cristianos fue usado por los contrarios, los que menospreciaban el evangelio de una manera despectiva. Pero hoy por hoy para nosotros un cristiano es un seguidor de Jesucristo. Y aquí vemos que en Antioquía de Siria es donde por primera vez a los discípulos del Señor Jesucristo se les llamó cristianos. Dice el verso 26, se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente. ¿Qué los llevó ahí? Las circunstancias. Pablo tal vez no tenía planeado estar un año en Antioquía. Yo creo que tampoco Bernabé, pero conforme se presentó la necesidad, ellos llegaron allá. Y aquí es algo también muy importante, ya lo vimos en una lección pasada. Somos guiados por el Espíritu. Aquí fue el Espíritu Santo obrando en ellos. Ellos con sus sentidos, con su entendimiento, vieron necesidad, pero Dios había puesto en ellos un corazón para atender las necesidades. Que con ese liderazgo, con ese llamamiento, con esa preparación, con esa unción que Dios había puesto sobre ellos, ellos empezaron a ministrar a la iglesia en Antioquía. Y dice el verso 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Los historiadores dicen que sí está registrada en el principio de la década de los 40, varias hambres. Los registros o los comentaristas señalan en cuanto a la conversión de Saulo allá por el año 35 después de Cristo, es decir, al poco tiempo del establecimiento de la iglesia en Jerusalén. Y considerando, ¿verdad?, todo el tiempo que pasó, pues para este tiempo ya habían pasado pocos años del inicio de la iglesia en Jerusalén, pero esto estaba corriendo, estaba desarrollando rápidamente, tanto que la iglesia estaba creciendo de una manera muy poderosa, muy rápida en toda aquella región. Tenía pocos años y ya había multitudes, ya no solo en Jerusalén, sino en las regiones a donde llegaba el evangelio. El evangelio estaba siendo ministrado con poder y multitudes venían a los pies del Señor Jesucristo. Estos eran los instrumentos que Dios está usando. Pero ¿quiénes evangelizaron? Piensen esto. Fueron los que fueron esparcidos, fue la iglesia. Aquí no fue Saulo, no fue Bernabé, no fue Saulo. Fueron todos aquellos que fueron esparcidos. ¿Cuál fue el propósito de que Dios envió a Bernabé y a Saulo? Enseñarles. Ellos lo que les hicieron es enseñar a todos estos discípulos la palabra del Señor. Ellos predicaron la palabra, ellos ya habían recibido el evangelio de Jesucristo, pero ahora necesitaban ser discipulados. Entonces, unos predicaron y otros enseñaron. Es lo que tenemos que entender. En la obra del Señor cumplimos diferentes funciones. A veces uno es llevado a evangelizar, pero uno no discipula. Viene otro, es levantado por el Señor para discipular y enseñar. A veces nosotros no somos los que evangelizamos. Son los hermanos los que en un momento dado comparten el evangelio, pero entonces Dios nos usa a otros para enseñar la palabra. ¿Cuánto les llevó? Bueno, ellos hicieron un año. Ahora piensen esto, yo lo dejo a su consideración. Nadie de nosotros teníamos pensados estar todo este tiempo en nuestras casas, pero ese tiempo que nosotros vayamos a estar en nuestras casas tiene un propósito en Dios. Y yo creo que toda la enseñanza que usted ha recibido, a lo mejor de los suyos que no se congregaban con usted, ahora usted le está compartiendo ahí en su casa todas las enseñanzas
que usted había recibido, y así es que va a ir corriendo la palabra del Señor. Dice acerca de estos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron a enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Primero, cuando Dios va a hacer algo o Dios va a permitir algo en su pueblo, Dios nos pone y nos advierte, nos envía mensajes, nos envía palabra. Y eso fue lo que sucedió aquí. Primero vino persecución sobre la iglesia. Estaba siendo predicado el evangelio. Pero esa circunstancia fue sobre la iglesia. Ahora viene una circunstancia sobre el mundo conocido en aquel tiempo. Mire el verso 28 que leímos, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Es el equivalente a lo que está pasando hoy en todo el mundo. Va a venir una plaga en toda la tierra habitada. Es lo que estamos viviendo. Un profeta se levantó. Ahora, ellos en ese momento no tenían todavía las cartas del apóstol Pablo, todavía no tenían las escrituras de los evangelios que el Espíritu Santo inspiró, no tenían, por ejemplo, la revelación que a Juan le fue dada. Entonces ellos predicaban primero conforme la palabra que en ese momento tenían, que lo que se usaba en aquel tiempo era la traducción de los 70, conocida como la Septuaginta, era una traducción al griego que se usaba de las escrituras del antiguo pacto. Pero no se tenía lo que nosotros conocemos como el canon del Nuevo Testamento. Entonces todo era en base, primero, a la palabra, la ley que les había sido dada, y ellos entendían que ahora el Espíritu les revelaba en la persona de Jesucristo todo lo que estaba en el antiguo pacto. Ellos por el Espíritu predicaban la revelación del nuevo pacto. Y esta etapa es crucial porque ahí se gestan todos los escritos, nacen todos los escritos que nosotros tenemos como inspirados por Dios en el Nuevo Testamento. Los profetas en ese momento suplen una parte que es la palabra inspirada. Estos profetas daban palabra inspirada. Profecía, eso es hablar inspiradamente. Un profeta es alguien que habla por inspiración. En este caso, el Espíritu de Dios les hablaba y les ponía al tanto acerca de lo que iba a suceder. Ahora, ahí estaba en la iglesia de Antioquía, estaba Bernabé, estaba Juan, y vinieron los profetas y dieron esta palabra profética de algo que iba a suceder. Ahora bien, para ponerlo en el contexto de hoy creemos en el ministerio profético también, pero el Espíritu Santo ya plasmó a través de estos santos hombres inspirados por Dios. Por eso el mismo Pedro nos escribe y nos deja este exhorto de que debemos de estar atentos a la palabra de Dios. La palabra de Dios que fue inspirada por santos hombres de Dios. Dice, esta palabra es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro y hacemos bien estar atentos a ella. Hablando de la profecía, dice el apóstol Pedro que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no era a capricho, sino que la profecía es palabra que Dios habla, no es a capricho o voluntario a voluntad de la persona o del profeta. Y esa parte es muy, muy importante,
hoy está con todo esto que estamos viviendo, también están los que están tomando un lugar, tratando de ser oportunistas. Pero ¿cómo vamos a juzgar? Hoy nosotros tenemos la palabra inspirada en todo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y la palabra que es hablada por un profeta tiene que ser juzgada a la luz de las Escrituras. Entonces, el ministerio profético era tan legítimo en aquel tiempo como lo es hoy, pero cubre diferentes necesidades. Entiéndase, en aquel tiempo no se tenían toda la revelación que nosotros tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Y este profeta fue llevado para advertir que ahora la circunstancia ya no era solo sobre la iglesia, sino iba a ser sobre todo el mundo, vamos a decirlo así. Y nosotros ya teníamos también la advertencia del Señor Jesucristo ahí en los evangelios acerca de que vendrían circunstancias difíciles para todo el mundo, pero también con esa palabra de aliento y de consuelo que Él nos iba a guardar. Ahora, ¿por qué les advierte? Primero, para prepararse. Aquí lo que pasó es que con esta palabra profética ellos se prepararon. Dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Cuánto tiempo llevaría? No lo sé. Pero el tiempo que haya sido y que haya llevado que se presentara esta necesidad, ellos estuvieron al pendiente. Es como hoy nosotros. Sabíamos que íbamos a pasar un momento de prueba, no sabíamos cuándo, pero nosotros en nuestros corazones estamos preparados. No tenemos temor. Sabemos que esto Dios lo ha permitido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y para qué estamos? Para socorrer, para ayudar, estar al pendiente de las necesidades. Nosotros, Dios nos ha preparado como iglesia para esta situación y nosotros tenemos esa disposición. Hemos estado haciendo lo posible por estar al pendiente de todos y cuando a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, vienen los hermanos y nos informan, hermanos, hay esta necesidad. ¿Y para qué estamos nosotros? Para ver la manera de ayudar o de solventar la necesidad que esté viviendo, ya sea el hermano, la hermana o la familia. Para eso estamos, hermanos, para ayudarnos los unos a los otros. Tiene que haber disposición. En estas situaciones, como la que estamos viviendo y como la que se vivió en aquel tiempo, había unos que estaban en una condición favorable, pero había otros que estaban en condiciones menos favorables. Y aquí es donde se aplica, ¿verdad?, el amor. Cuando hay carga en nuestro corazón por el hermano, por la situación que está viviendo. Dice, ellos en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y aquí el énfasis que da el comentarista de la lección habla de la necesidad de ser íntegros, de ser buenos administradores, de ser honestos. Y yo creo que así eso es lo que Dios ha hecho. Dios está poniendo y va a derramar bendición en los hogares en medio de esta situación, en medio de estas circunstancias, y aquel que en un momento dado esté pasando por una necesidad, también va a ver las manos generosas, va a ver el apoyo, va a ver la ayuda para que no falte en las casas del pueblo de Dios. Y esta obra, ¿quién la hace? La hacemos todos, hermanos. Todos hacemos esta obra. Por eso dice la lección, la colaboración de todos es imprescindible en la obra. Y si estamos haciendo nosotros y tenemos nosotros un propósito misionero y que como lo pensábamos hacer en este año y eso sigue, el Señor nos permita pronto retomar todas nuestras actividades y así es nuestra confianza. Pero mientras tenemos que perseverar, tenemos que ser pacientes. Les pido que considere estas palabras, hermanos, las medite, las atesore,
use su material de escuela dominical, úselo y estúdielo, aproveche este tiempo. ¿Sabe qué pasa? Que ahora nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Bueno, al menos nosotros, que como teníamos también una rutina muy intensa, decíamos, pues ya vendrá y ya habrá tiempo. Ahora disponemos de más tiempo. Aún así hemos tenido una rutina algo intensa a pesar de las situaciones de estos días, pero estamos aprovechando y nos damos cuenta que tenemos mucho trabajo. Hay mucho trabajo por hacer y lo estamos aprovechando. Hermanos, así ustedes dediquen el tiempo a la palabra, porque esto es lo que nos va a infundir aliento, nos va a infundir ánimo y esperanza, no que los medios solamente están pasando malas noticias. Hermanos, busquemos el favor del Señor en todos estos días, pero también le pido, ¿verdad?, que aprovechemos el tiempo con la lectura de la palabra, con la lectura de la enseñanza en el material que disponemos. Aproveche, si a lo mejor no había leído usted un libro, bueno, lea la Biblia primero, pero si usted también no había tenido lecturas edificantes, hermanos, lea algún libro, propóngaselo y aproveche este tiempo. Claro, si usted es de los que dispone el tiempo, hay muchos hermanos y hermanas que están todavía en sus deberes, en sus quehaceres, llevando o tratando de llevar, ¿verdad?, una rutina normal. Pero Dios nos guarde, Dios nos libre, estamos afianzados, esperando la salvación del Señor en todo esto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta enseñanza, que no vuelva tu palabra a ti vacía. Señor, yo creo que estás preparando y la dimensión, Señor, del alcance de esta enseñanza, Señor, la veremos. Veremos, Señor, con nuestros ojos el fruto, Padre, de tu palabra. Como estas circunstancias vienen a ser también un lugar o un tiempo para preparar los corazones para lo que viene. El apóstol Pablo escribió ahí en Romanos capítulo 8, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso es lo que creemos. Gracias, Señor, por esa confianza. Gracias por esa paz que nos das. Gracias por esa esperanza que recibimos a través de tu palabra. Gracias por la fe. Gracias por la salvación, Señor, de nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos. Estamos a la orden. Amén y amén.